Estimados estudiantes, mi nombre es Fernando Casado, soy el profesor autor de la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público y vamos a abordar ahora a continuación la última y cuarta unidad de esta asignatura, que lleva por título la norma en el Derecho Internacional Público, con lo cual vamos a estudiar en profundidad cuáles son los distintos tipos de normativas existentes en el derecho internacional público y cuál es el proceso o mecanismo de elaboración de estas normas. Quiero agradecer en primer lugar el excelente trabajo que han tenido hasta este momento los profesores autores que han acompañado esta asignatura, y después de concluir con esta asignatura espero también verles en el semestre que viene, que empezaríamos la parte de Derechos Humanos y Derecho Internacional Público, parte 2, porque como saben esta es una asignatura que tendría dos partes. Sin más preámbulos, me gustaría entonces empezar un poco a hablar de cuál es el resultado de aprendizaje que buscamos en esta unidad. Y la idea es comprender las distintas fuentes del derecho internacional en contraposición con las del derecho nacional, sus distintos tipos, características y particularidades de las fuentes en materia de derecho internacional público. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y que es algo que hemos hasta ahora repetido en varias ocasiones, es que los responsables de la elaboración de la normativa del derecho internacional público son los Estados, pero al mismo tiempo los mecanismos o reglas por las cuales van a estar sujetas estas normas de derecho internacional público son distintas a las que existen a lo interno de los Estados. Tengamos en cuenta que cuando hablamos del derecho internacional público tenemos que ponernos en una posición no del desarrollo interno de un sistema o de un Estado y su normativa, sino cuál es la relación en ese plano internacional entre los distintos Estados. Y también hoy en día, en la que los Estados se agrupan en organismos ya sean bilaterales o multilaterales, también cuáles son las relaciones entre los organismos internacionales y los Estados. En cualquier caso, ya vimos con anterioridad cuáles son los sujetos del derecho internacional público, con lo cual esa parte no la abordaremos, pero ahora vamos a abordar una parte que es fundamental, como es cuáles son las distintas fuentes del derecho internacional público en las cuales este derecho se basa. Y para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el famoso artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es uno de los organismos que conforman de alguna manera parte del Concierto Internacional de las Naciones Unidas, y que es una corte que dirime conflictos entre los distintos estados. Esta corte ha sido muy importante, por ejemplo, en la delimitación sobre todo de fronteras en distintos países. Y también ha sido una corte muy sonada por casos como, por ejemplo, el caso Irán-Contra, por el cual se condenó a Estados Unidos de actos de terrorismo, motivo por el que Estados Unidos denunció el estatuto de la propia Corte Internacional de Justicia y se salió de este mecanismo internacional. Ese artículo 38 lo que establece es lo siguiente: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar a las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas y, en último lugar, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Bien, lo que nos encontramos entonces, en primer lugar, cuando analizamos las distintas fuentes del derecho internacional público, es que van a estar divididas en dos grandes categorías. Por un lado, las formales, y por otro lado, las auxiliares. Entre las que podríamos considerar como formales nos encontramos con el Tratado Internacional, que lo vamos a estudiar en profundidad más adelante, la costumbre internacional y los principios generales que rigen las relaciones entre las naciones civilizadas. Y en segundo lugar, tenemos unas fuentes del derecho internacional
que son auxiliares, que serán las decisiones judiciales de los organismos internacionales, que también son muy importantes porque hay distintos niveles y categorías, y que intentaremos hoy explicarlo un poquito al menos, y después también cuál es la doctrina desarrollada por los académicos más importantes en materia de derecho internacional público. Bien, tenemos que tener en cuenta que en esta consideración todavía, por ejemplo, no se habían tomado en cuenta las decisiones de los organismos internacionales, que hoy en día sabemos, por ejemplo, que también tienen una importancia en la generación de normas en derecho internacional público. Por ejemplo, organizaciones a las que pertenece Ecuador, como la propia Organización de Estados Americanos, o organismos más de carácter comercial, como por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones. Ellos también, como organismos internacionales, emiten una serie de normativas que también serán de carácter obligatorio para los estados que hayan suscrito o que formen parte de estos organismos de carácter internacional. Muchos de estos temas también los vamos a abordar con mayor profundidad, con lo cual no hay que tampoco en este momento llegar a ser extremadamente exhaustivos en la próxima parte de la asignatura. Algo que también hay que tener muy en cuenta cuando abordemos el derecho internacional y la generación de normas es que en algunas ocasiones también los actos unilaterales de los estados van a ser motivo de generación de normas, ¿no? Y de alguna manera estos actos unilaterales por parte de los estados deben de tener una aceptación, como ocurre con distintas figuras como la promesa, el reconocimiento y la renuncia. Como también saben ustedes, en todo momento hay que abordar la asignatura no solamente desde la perspectiva de las guías, sino también abordar en mayor profundidad en la bibliografía que para cada tema y para cada subtema ha sido provisto para esta asignatura. Bueno, algo que también tendríamos que tener en cuenta en términos generales cuando hablamos del derecho internacional público es que aquella pirámide de Kelsen en la cual se estableció una jerarquía normativa a lo interno de las normativas de cada estado no rige realmente en el derecho internacional público. De esta forma, todas las normativas internacionales van a tener una jerarquía similar, ya sean de costumbre o ya sean de tratados. Pero no existen como, por ejemplo, pues una norma fundamental o principal que es la Constitución en nuestro caso. Y a partir de ahí, pues, tenemos que tener en cuenta que jerárquicamente las más importantes van a ser las leyes orgánicas y después las leyes ordinarias y después los decretos leyes, así, etc. No. En derecho internacional público, una costumbre o un tratado, ambos vigentes, van a tener una jerarquía parecida. Ahora bien, ¿cómo vamos a establecer la prevalencia de unas normas sobre otras en caso de que haya una contradicción o una confrontación o un conflicto entre ambas? Que es algo muy importante. Pues normalmente vamos a tener dos reglas principales que están establecidas también por el derecho internacional, ¿no? Hay que tener también que la Convención de Viena para los tratados es un tratado internacional muy importante a la hora también de interpretar el funcionamiento del propio derecho internacional. Entonces, la primera de estas normas que va a regir es la lex posteriori derogat legi priori, es decir, que la ley posterior deroga a la ley anterior. Y otra de las reglas fundamentales a tener en cuenta es lex specialis derogat legi generali, es decir, que si tenemos una materia regulada de manera específica, pues es la que va a prevalecer sobre aquella que vaya a regular una materia de carácter más general. Las dos grandes formas de normas o fuentes del derecho de carácter formal del derecho internacional público dijimos que era la costumbre y el tratado. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional público, antes de que se normalizara como hoy en día ocurre a través de tratados y de normas escritas, estuvo regulada principalmente a través de la costumbre internacional, del derecho consuetudinario internacional. Entonces, de alguna forma, lo que había que ver era cuáles eran los comportamientos de los estados aceptados por los propios estados y que de esa manera hubiera una conformación de una norma consuetudinaria que finalmente tenía un obligado cumplimiento para aquellos estados
que habían reconocido una aceptación de carácter general, uniforme y con una duración a lo largo del tiempo. Normalmente, para que las costumbres se convirtieran finalmente en una norma de obligado cumplimiento, no hacía falta que todos los estados de manera unánime tengan respeto o aceptación por dicha costumbre, pero sí que esta costumbre tenga una cierta representatividad. Y también hay que tener en cuenta que normalmente en derecho internacional el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos pues tiene una serie de efectos jurídicos entre las partes, y esto es también algo fundamental en materia de derecho internacional público. Algo que hay que tener también muy en cuenta para aclarar ciertas diferencias que existen en el derecho internacional es que cuando hablemos de tratados, y ya me gustaría también ahondar en el siguiente subtema, normalmente los tratados internacionales, la norma escrita internacional, que es de obligado cumplimiento siempre y cuando un Estado se haya obligado a su respeto, tenemos que tener en cuenta que tienen un gran elenco de nomenclaturas. Es decir, nosotros ya hemos estudiado algunas de ellas, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos son tratados internacionales. Otro que ya he mencionado, por ejemplo, hoy, la Convención de Viena. Es decir, hay muchos nombres distintos para denominar lo mismo, un tratado internacional, y no necesariamente tienen una mayor jerarquía unos sobre otros, como les estaba diciendo. Hay algunos que a lo mejor son normalmente los que se utilizan para definir un tratado internacional de carácter fundacional, como por ejemplo cuando hablamos de la Carta de las Naciones Unidas, estamos hablando del tratado internacional que funda las Naciones Unidas. Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que la normativa escrita puede ser soft law o hard law, o ley dura y ley blanda. Hay algunas. Cuando, por ejemplo, veamos las declaraciones que se llevan a cabo, por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o que se llevan a cabo en foros internacionales cuando ha habido una reunión entre distintos países, ya sea bilateral o multilateral, esas declaraciones son lo que se llama soft law. Y a esto hay que poner mucha atención porque además no aparece en la lectura. El soft law tiene más bien un peso de carácter moral, pero normalmente no tiene obligado cumplimiento. No ha habido el proceso que se tiene que llevar a cabo con un tratado internacional, que lo vamos a ver ahora, para que sea de obligado cumplimiento. Es decir, no ha pasado por una negociación de países plenipotenciarios, no ha pasado por una firma ad referéndum y no ha pasado por una ratificación, que serían los pasos normales para que podamos llevar a cabo primero la creación o generación de un tratado internacional y después finalmente el compromiso por el Estado que ratifica un tratado internacional para que sea obligado, ¿no? Y además normalmente de los tratados se desprenden una serie de obligaciones y una serie de sanciones de un modo o de otro en caso de que este tratado internacional, como es de obligado cumplimiento, no sea cumplido. Eso no ocurre con el soft law o con las declaraciones, como por ejemplo, ya les decía yo que hay muchas. Y nosotros hemos estudiado una, pero fíjense qué ocurre. Y de ahí voy a enlazar también con el derecho consuetudinario internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en principio, es una declaración, es soft law, no es de obligado cumplimiento, tiene un gran peso moral su respeto, pero por ejemplo de ese documento de 30 artículos no se desprenden tampoco ningún tipo de mecanismos concretos de control de cómo se lleva a cabo o no el respeto por ese tratado internacional. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estados tienen que presentar una serie de informes, hay también un comité de derechos humanos que supervisa que se lleven a cabo o no una aplicación progresiva de los derechos humanos que aparecen en ese documento. Sin embargo, eso no ocurre en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un catálogo de 30 artículos y ya está. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que como la Declaración Universal de Derechos Humanos es probablemente la declaración, bueno, sin duda, más importante que existe, que vio la luz en 1948, hoy en día sus preceptos se consideran unos postulados tan básicos de derechos humanos que se ha convertido o está aceptado como una costumbre internacional. Es decir, es de obligado cumplimiento porque su aceptación es de tal envergadura que hoy en día, aunque no es un tratado, sí es de obligado cumplimiento
con lo cual la otra figura que teníamos era el de la costumbre internacional. Bueno, esto se lo digo un poco no para confundirles, sino más bien para explicarles la diferencia entre costumbre y tratado. La costumbre no está escrita, es derecho consuetudinario, el tratado sí, se lleva a cabo por una serie de pasos que ahora vamos a ver un poquito más a fondo, y después existe un soft law o derecho blando internacional que, aunque esté por escrito, como ocurre con las declaraciones, no tiene una obligatoriedad. No obstante, hay algunas declaraciones, como la Universal de Derechos Humanos, que finalmente, dada su importancia y su peso, tienen mucho más que un simple valor moral. Tienen una obligatoriedad basada en el derecho consuetudinario internacional. La otra fuente formal que tenemos, que es también muy importante, que estábamos antes comentando, era el de los principios internacionales. Y estos principios pues normalmente también regulan todo lo que son las leyes internacionales de una manera muchas veces similar a la que ocurre con el derecho interno. Uno de los más importantes de estos principios, por ejemplo, sería el Pacta Sunt Servanda, que aparece también en la Convención de Viena sobre los tratados, que tiene que ver con que la buena fe, es decir, los estados cuando entre ellos negocien o cuando entre ellos acuerden o cuando entre ellos se comprometan a distintos compromisos o pactos, lo harán de buena fe. La Pacta Sunt Servanda. Y después, como decíamos, como fuentes auxiliares, habíamos dicho las decisiones de los organismos internacionales y las doctrinas de los académicos juristas más destacados en el área del derecho internacional público.